esta hora, mis amados, yo quiero hablarles bajo el tema: la palabra de Dios edifica al hombre, edifica a la mujer. Quiero hablar de la palabra de Dios. ¿A cuántos le gusta la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que es necesaria la palabra de Dios? ¿Cuántos sabemos que es imprescindible la palabra de Dios? Necesaria es una cosa, pero imprescindible es algo mucho mejor. O sea, no podemos vivir sin la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dijo Jesús, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? No pasará. Quiere decir, mis amados, que algo eterno es la palabra de Dios. La palabra de Dios, amén, nunca torna atrás vacía. Y la palabra de Dios no deja ningún elemento de nuestro ser sin tocarlo. La palabra de Dios, de hecho, dice Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Wow. Quiere decir que cuando usted y yo tenemos la palabra de Dios, la palabra de Dios va a edificar todo nuestro ser. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, no hay ningún lugar de la mente que se quede sin ser visitada y edificada por la palabra de Dios. Por eso, cuando la palabra de Dios llega a nosotros, nosotros tenemos una mente transformada, una mente totalmente nueva. De hecho, el apóstol dice que tenemos la mente de Cristo. Ya no estamos maquinando contra el prójimo, no más. Ya no estamos pensando cómo engañar a aquel, no más. Ya no estamos pensando todo el día en cómo voy a hacerle pagar a aquella que me hizo daño, no más. Porque y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Diga conmigo, todas. Diga conmigo, todas son hechas nuevas. Aleluya. El enemigo quiere que nosotros aceptemos su recomendación de decir: Dios hizo nuevas algunas cosas, pero eso que tú arrastras desde el pasado, eso no ha sido hecho nuevo. Y quiere dejarnos a nosotros estacionados en el pasado y no avanzamos. Pero la palabra de Dios, cuando llega a tu vida o cuando llegó a tu vida, la palabra tiene el poder, la unción y la capacidad de hacerte totalmente nuevo. Y cuando dice nuevo, eso quiere decir nuevo. No es que el Señor va a recauchar como una llanta que empiezan a recaucharla o empiezan a ponerle parches. El Señor
no te llamó para ponerte parches. El Señor te llamó para hacerte una nueva criatura. Ya Él no recuerda los pecados pasados. No. El diablo es que quiere recordarte eso, pero dile al diablo: yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. El Señor tiró mis pecados en lo profundo del mar, para no acordarse jamás de ellos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque Él borró mi pasado, Él borró mis pecados. Nadie puede señalarte, nadie puede acusarte. Oye bien, el acusador es el diablo, y el diablo tiene que callarse la boca, porque Cristo nos limpió. Cristo borró nuestros pecados con su sangre preciosa. Nadie puede señalarte, porque eres lavado con la sangre de Cristo. Aleluya. Y la palabra, aunque no la entendamos, como quiera nos limpia. Even if you don't understand the word still cleans you. Even if you don't understand the word, it will still free you. It will give you freedom. You don't have to understand it. You just have to obey the word. No hay que entender la palabra, solamente hay que obedecerla. Hay gente que dice: no entiendo eso, por lo tanto no lo hago. Dios no te llamó a entender todo. Dios te llamó a obedecerle en todo. Dios te llamó a obedecerle en todo. Aleluya. Dele palma fuerte al Señor. Gracias a Dios por este libro sagrado. Cuando el médico le receta a usted los términos, ¿quién entiende la letra de los médicos, verdad? Los médicos tienen una manera bien peculiar de escribir. Pero aunque usted entendiera lo que está escribiendo, todavía aunque entendiera, no va a entender el significado, aunque pueda leerlo. Además, los medicamentos, pocas personas entienden los ingredientes en los medicamentos o las combinaciones. Pero usted igual se toma el medicamento y el medicamento hace el trabajo, aunque usted no lo entienda. Usted ¿qué le dieron? Me dieron algo, un antibiótico, una, qué sé yo, terramicina, penicilina, lo que sea, ¿verdad? Un antibiótico. Usted sabe del nombre, pero usted no sabe químicamente hablando cuáles son los contenidos, los ingredientes. No sabe. Pero igual nos tomamos el medicamento sin entenderlo mucho, pero tenemos fe que el médico dijo que eso nos iba a curar, y nos cura. Gloria a Dios por los médicos. Sí. Entonces, el arquitecto de tu vida, nuestro médico por excelencia, tiene la receta para todas las dolencias y enfermedades escritas aquí. Le creemos a los médicos, claro, pero ¿cuánto le creemos más al médico por excelencia? ¿Cuánto creemos más lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que no torna atrás vacía? Este es el código de Dios para una vida de pleno éxito. Es la palabra de Dios. This is God's code for success. Es un código de excelencia. Es un código infalible. Si nosotros seguimos las instrucciones de Dios, hermanos, el salmista decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando no nos falta nada es cuando seguimos el código. Si a usted le falta algo, vuelva al código. Mire a ver dónde no estamos nosotros siguiendo. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasa. Vienen diferentes invenciones, claro que sí,
Vienen diferentes maneras de hacer las cosas cotidianas de la vida diaria, pero la Biblia no pasa de moda. La Biblia tiene miles de años, amén, que fue Biblia, y la palabra de Dios en rollos tiene muchos más, miles de años, y la palabra verbal de Dios tiene mucho más tiempo todavía, y es tan vigente como el primer día que Dios la habló, porque la palabra nunca pasa de moda. Oiga bien, no debemos tratar de acomodar la palabra a nuestros tiempos. Hay que acomodar nuestros tiempos a la palabra de Dios. Hay que acomodar las cosas de hoy a lo que dice Dios, porque Dios es el que sabe lo que nosotros necesitamos. Así que usted quiere ser edificado. Yo quiero hablar de la palabra que edifica. Hay muchas cosas que nosotros buscamos para edificarnos como seres humanos. Mucha gente se afianza en la filosofía, en los libros, en las noticias. Amén. Pero yo he venido aquí para hablar a una iglesia con una mentalidad de reino. Diga conmigo, mentalidad de reino. Porque nosotros pertenecemos al reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes de ese reino? Somos nación santa. Somos pueblo escogido por Dios. Yo he venido aquí para hablar a una iglesia de conquistadores de cosas grandes y relevantes. ¿Habrá algún conquistador aquí en esta mañana? Dije de cosas grandes y relevantes. Yo no vine a hablar con gente conformista. Yo vine a hablar con gente optimista y con gente conquistadora. Gente que sabe que lo mejor está por venir. Gente que sabe que ha sido buen tiempo, pero hay mejores tiempos. Gente que saben que los años que te quedan van a ser mejores que lo que han pasado. Habrá alguien que pueda decir: yo sé que los mejores días míos todavía no lo he visto. Mis hijos no han visto sus mejores días. No. Usted no me está escuchando. Yo estoy hablando con gente que dice: Dios todavía ni siquiera ha empezado a darme lo mejor. Espero mis mejores tiempos. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Yo he venido a hablarle a una iglesia apasionada por la palabra de Dios. Una iglesia con pasión por la palabra. Yo soy un eterno apasionado por la palabra. Y me emociona altamente cuando hablo de la palabra de Dios, porque sé que es la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Un pueblo lleno del Espíritu Santo. Estoy hablando con una iglesia que son una iglesia cumplidora de promesas, que cumple lo que le promete a Dios. ¿Alguien dice amén? Una iglesia, amén, que es apasionada por Dios, pero también apasionada por su familia. ¿Habrá alguien aquí apasionado por su familia? ¿Habrá una mujer apasionada por su familia? ¿Habrán hombres apasionados por su familia? ¿Habrán hijos apasionados por su familia? ¿Habrá una iglesia apasionada por su familia? Aleluya. Una iglesia que son guiadas por la palabra de Dios y no por los noticieros y no por lo que dice la gente por ahí. Una iglesia que es guiada por la palabra. Mire, si somos guiados por su espíritu y por la palabra, no vamos a ser turbados. No se deje llevar por lo que dice la gente que está desquiciados espiritualmente. Hay gente desquiciados espiritualmente, no solamente mentalmente. Hay gente desquiciados espiritualmente, que usted los oye hablando disparates espirituales. No ponga caso a eso. Por eso hay que conocer la palabra, para que usted le diga, como dijo Cristo a Satanás: escrito está. Cuando alguien le venga con un disparate espiritual, dígale: escrito está. It is written. It's over here. This is my constitution. Esta es nuestra constitución. No me hable nada fuera de aquí, porque fuera de aquí no está bueno.
Así que no le ponga oído a los disparateros espirituales, que hay muchos. Tenga cuenta lo que usted oye. Tenga cuenta a quién le presta sus oídos. Yo he dicho en varias ocasiones, nosotros no somos basureros del infierno, donde la gente va a tirar todo su garbage. Dígale a la gente: no me traiga cuentos que a Dios no le agrada. Háblame de Cristo para bien de mi alma. Aleluya. Háblame de lo que dice Dios. Háblame de lo que dice Dios. No me hable otra cosa. Háblame de la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra, no está bueno. Inclusive, si alguien sale con así dice Jehová, no le crea porque dice así dice Jehová. Muchos disparateros están por ahí diciendo: mira, yo sentí de parte de Dios decirte esto. Y vienen gente con carta del infierno, con sueños también terribles. Dios habla por sueños, pero tiene que confrontar el sueño con la palabra. Dios habla a través de profetas, pero tiene que usted confrontar la profecía con lo que dice la Biblia. De hecho, la Biblia dice: examina el profeta y examina después la profecía, y después pide señal tú a Dios. No vaya usted corriendo a hacer lo que dijo algo. Mira, yo siento. La gente siente tantas cosas, hermano. Pero la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Así que la palabra es mi código. La palabra. Cuando alguien le diga algo: mira, que yo siento que tú vas a ir para la India. ¿Cómo? Bueno, pues eso será para ti, porque yo no siento nada. Y si alguien lo manda para la India, hermanos, porque él siente, dígale: pero ¿qué Dios fue que te dijo eso? Porque el Dios que yo tengo no me ha dicho nada. O sea, tenga cuenta, porque todo está en la palabra. Ok, yo no sé realmente, hermanos, cómo es que hay gente que se confunde, porque todo está escrito en el libro. Oiga bien, yo he venido a hablar con una iglesia que tiene el mismo principio joseíno. Diga conmigo: principio joseíno. Eso es el principio de José. José fue destinado para el palacio. ¿Habrá alguien aquí destinado para el palacio? Diga conmigo: yo estoy destinado para el palacio. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A cuánto le gusta ese destino? El palacio. Diga: el palacio es mi destino. Diga: aún se pone mejor en mi vida. Diga: se pone mejor. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Diga: lo creo, lo creo, lo creo. Estoy destinado para el palacio. Pero yo no sé en qué etapa del proceso usted se encuentra. Porque José, primero el padre lo mandó ahí a llevar a los hermanos algunas cosas y a chequear algo. Quizás usted esté en ese proceso. O quizás, no sé, si usted se encuentra en la cisterna. Sí, diga conmigo: proceso. Porque es un proceso. Oye bien, si te encuentras en la cisterna camino al palacio, tranquilo, que Dios también está contigo en la cisterna. Porque muchas veces como que en el proceso caemos como en una cisterna, como que tiraron a José en la cisterna, pero el propósito no es detenido por las circunstancias adversas. Repito, el propósito no es detenido por circunstancias adversas. No importa tu circunstancia, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. No importa lo que el diablo te lance, el propósito de Dios se cumple en tu vida. Dios tiene un plan y Dios está trabajando en ese plan. Y Dios lo va a hacer. Lo que Dios te dijo, lo va a hacer. Lo que hablamos va, dice Jehová. Lo que hablamos va, dice Jehová. ¿Alguien lo recibe en esta hora? ¿Alguien lo recibe en esta hora? O
puede que esté en casa de Potifar. Hay gente que dice en la cisterna, qué terrible, hay un peligro ahí porque estoy solo. No, estás con Dios. Pero cuando llegas también a la casa de Potifar, y esto es simbólico, ¿verdad?, del proceso del creyente, amén, de acuerdo a la palabra, en casa de Potifar hay abundancia. Hay ropa mejor. En la cisterna estaba allí metido allí solitario y sin comida y con calor en el desierto. Pero en casa de Potifar ya cambia el panorama. En casa de Potifar, aunque él está sirviendo a un hombre importante, tiene una ropa mucho mejor, está comiendo a la mesa comida suculenta, porque está en palacio, porque la casa de Potifar quedaba dentro de el palacio. Sí, porque este hombre era un ejecutivo grande. Así que, pero en casa de Potifar, en tu proceso, ten cuenta, porque el enemigo quiere agarrarte en la opulencia y en los buenos tiempos económicos, y cuando todo aparentemente está bien, dice la Biblia que todo lo que José tocaba era prosperado y bendecido. Pero no te descuides en el tiempo de prosperidad, porque el enemigo te está velando. Y en esa prosperidad y en esa bendición vino la tentación para José. Entonces tú tienes que decidir: o me quedo con la bendición que he recibido y le hago pleitesía a la bendición, o yo recuerdo que a quien tengo que honrar es al Dios de la bendición. Wow, eso me gustó, porque muchas veces tenemos la tentación de decir: pero si esta bendición me la ha dado el Señor, ¿cómo la voy a echar a perder? Pero José tuvo que renunciar a toda la opulencia de la casa de Potifar, porque se le trancó el juego. Dice: o cede a la tentación cuando la esposa de Potifar lo tentó, ¿verdad?, y te quedas aquí, o renuncias a todo esto y te vas a la cárcel. Hermanos amados, Dios nos prueba muchas veces, y después que nos ha bendecido, Dios quiere saber si estamos dispuestos a ceder todo eso a cambio de honrarlo solamente a Él y quedarnos igual o peor que antes. José dijo: yo he estado en mejor situación y en peor que esta, y Dios me ha librado en ambas. Así que yo voy a ceder todo esto porque yo voy a honrar a Dios y no voy a ceder a esta tentación. Salió corriendo y le dijo a esta mujer: yo voy a honrar a Dios y voy a honrar a mi Señor. ¿Y sabe dónde cayó? En la cárcel, por honrar a Dios. Cedió todo lo que Dios le había concedido, pero cuando tú cedes y siembras todo lo que Dios te ha dado, hermano querido, Dios tiene que cumplir un principio bíblico. Es la ley de la siembra y la cosecha. Él cedió todos esos privilegios, cayó en la cárcel, pero oye bien, la cárcel fue bendecida porque llegó un hombre que todo lo que tocaba era bendecido. Así que aún en la cárcel que tú puedas estar, cualquiera que sea tu cárcel en este momento, no tiene que ser una cárcel literal, puede ser una cárcel donde tú estás limitado o estás limitado en algunas áreas. Puede encontrarte en la cárcel, ¿verdad?, de quizás que te limitas en algunas áreas. No tiene esto, no tiene lo otro, está como una prisión, pero en esa prisión está Dios. Ahora, no dejes de ejercer tu don, porque en la cárcel José no se puso a decir: ahora Dios me permitió en esta cárcel, ¿qué voy a hacer aquí? No, ayer siguió ejerciendo su don. ¿Cuál era su don? El hombre podía interpretar sueños. ¿Cuál es tu don? ¿Lo ejerces solamente cuando estás contento con Dios? ¿Sirves a Dios y honras a Dios solamente cuando estás en casa de Potifar?
Y cuando estás en la cárcel, va a decir: ahora no voy a la iglesia porque el Señor me quitó el carro. Ahora no canto más porque perdí tal cosa. Ahora no predico más. Ahora no voy al grupo de vida. Ahora no hago esto. ¿Vas tú a castigar a Dios cuando has perdido algo que Dios te había dado? José dijo: voy a seguir interpretando sueños anyways, aunque esté en la cárcel. Y por ejercer su don en prisión, su don le abrió puertas no a la casa de Potifar, sino al mismo palacio. Porque cuando interpretó el sueño del copero y del panadero, eventualmente en el tiempo de Dios, José llegó a palacio. Hermanos amados, la palabra no falla. Dios te va a llevar al lugar de tu destino profético, pero tiene que perseverar en la palabra de Dios en todo tiempo. No le servimos a Dios porque Él nos da cosas. Le servimos a Dios porque Él es Dios. Y si Él nos da cosas, gloria a Dios. Y si no nos da cosas, gloria a Dios también. Habrá alguien que diga: yo le adoro y yo le alabo, no por lo que Él me da, sino porque Él es Dios. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Es la palabra que nos guía. José tenía una palabra. Dios le había dicho cosas. Dios se le había revelado a José. Y José sabía que la palabra de Dios no tornará atrás vacía. José sabía que el cielo pasa, la tierra pasa, pero la palabra de Dios nunca iba a pasar. Así que la cisterna... Si hubiera alguna vida en esta hora que no conoce a Jesucristo, voy a empezar con los que están en algún lugar mirando esta transmisión. Si usted desea recibir a Cristo como Salvador personal, repita conmigo esta corta oración. Señor Jesús, te recibo hoy como Salvador personal de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso públicamente como Señor y Salvador de mi vida. Si ha hecho conmigo esa corta oración, hoy usted pasó de muerte a vida. Visite una iglesia donde se predique que Jesucristo es el Señor.